Damos la bienvenida al señor Leandro Santoro, bienvenido. Gracias. Bienvenido, nuestro diputado de todo. Leí, sos profesor, mirá, dice, politólogo, docente, político argentino de origen radical. Fue presidente de la Juventud Radical. ¿Lees cada tanto Wikipedia, lo que te van poniendo? Cada vez que la modifican. Porque eso es como particular, pasa, ¿no? Sí. No, pero yo no le presto atención. Ese niño que soñaba con Alfonsín, tengo entendido, sí, que estabas como tan fanatizado con el radicalismo, ¿cómo llega hoy al kirchnerismo, no? Primero, con la política. Sí. Primero, buenas tardes a todas y a todos, gracias por la invitación. Segundo, me conmovió mucho el fenómeno cultural del alfonsinismo. Se sentía en las plazas, en los colegios. Vos naciste en el 76. Claro. Era muy chico, pero la explosión, la primavera del alfonsinismo fue conmovedora. Y siempre quise ser parte de una organización que tuviera la capacidad de generar esos sentimientos y esas emociones. Sí. Con el tiempo me incorporé al radicalismo, después el radicalismo tomó una decisión que yo no compartí, que era la de girar a la derecha, y me incluí en el Frente para la Victoria. O sea, me fui bien del radicalismo. Bien. Yo me separé. Bien, con todo bien. Tengo amigos, ¿viste? Bien. O sea, los bienes en orden, todo. No me llevé la banca, no me llevé que muchos se van y se... Nada. Pero tu mamá tuvo que ver en esto, ¿creo o no? Mi vieja, lo que le pasó un día, vino mi mamá que venía de una experiencia más radical, ¿viste? Pero no muy militante, y me empezó a hablar bien de Cristina. Y yo me llamó la atención porque no era peronista ni nada. Y fue uno de las primeras señales que tuve, ¿viste? Decir, che, pasó algo acá. Y la muerte de Néstor después con todo lo que fue la explosión de los pibes. Claro, en la juventud. Sí. Y se te ve muy tenaz, la verdad. Digo, se te ve como muy responsable, muy comprometido. Dedicás muchísimas horas y sos apasionado en eso. Hay momentos que decís, mirás alrededor y decís, ¿vale la pena? Todos los días. Todos los días. Obvio. Es como un cura, ¿viste? Que cada tanto renovás los votos. Sí, exactamente. ¿Por qué no te hiciste peronista? Ando diciendo ahí para que se entienda, soy como no binaria, ¿viste? Tengo un poco de... Sin género. Porque yo tengo una tradición muy clara, o sea, a ver, creo que el alfonsinismo es una cultura, yo tengo cultura alfonsinista. Ideológicamente soy un tipo de centroizquierda, un socialdemócrata, no sé, un keynesiano en términos económicos. Y tengo mucho respeto por los compañeros que se formaron en el peronismo, pero el peronismo también es una cultura, somos como primo hermano. Y también es difícil explicar el peronismo. Y la política en la Argentina tiene su complicación. No, pero viste que hay como distintos... Claro, obvio, sí, hay peronistas que están... Pichetto es peronista y lo acompañó a Macri. Eso sucede. Yo respeto mucho las tradiciones políticas, pero bueno, miramos para adelante, ¿viste? Perdón. Hablaste, de la religión, Pau, también esta cosa de renovar los votos. Y tengo entendido que también que sos muy católico, tomaste la comunión por segunda vez y ahí un cura te dijo que había que como... leíste la nota de Infobae. Desexorcizar. Entre todo. Sí, la leí. Bueno, fue impresionante, o sea, yo hacía política desde muy chico, antes de empezar a militar inclusive, y la verdad que me martirizaron mucho. Era difícil en los 80, en un colegio católico, tenías que decir, mis viejos estaban separados, lo tuve que negar. Claro, era como un pecado eso. Te rompía las pelotas con el pelo corto, que tenía que estar muy cortito, y todo lo que tenía que ver con la participación política después de la ley del divorcio vincular y del Congreso Pedagógico, se había puesto muy tensante la relación con el radicalismo y la iglesia. Era otro radicalismo. Y bueno, nada, me volvían loco. Entonces, en un retiro espiritual, me martirizaron con ese tema. La nota de Infobae lo cuento. Un cura en particular hacía como una especie de retiro espiritual donde sacaba a los chicos y nos ponía en el centro de un círculo a la noche, y cada uno de los compañeros tenía que decir solamente lo malo de lo que ese pibe tenía. Le llamaban a eso corrección fraterna. Qué lindo, ¿eh? Un espanto, ¿no? Y me acuerdo que terminó para el orto porque un compañero se paró y dijo, no, lo que están haciendo... Bien, hubo uno bien que se plantó. Sí, porque el tipo venía. Y lo que salió en Infobae fue que al día subsiguiente uno se tenía que bautizar y ponerse un nombre, ¿no? Y después del calvario por el que había pasado me dijeron, ¿vos cómo te querés llamar? ¿Viste? Todos se llamaban con nombre de apóstoles. Yo dije, Raúl Ricardo. Bien. Y me ¿En serio? Sí. Decía, bueno, claro, está bien. Digamos, de uno. Desde muy... Perdón, Belú, tenías pregunta recién y te hablabas, interrumpí. Leandro, de Keynes, de la teoría keynesiana. No sé, cuando era chica quizás yo estudié en macroeconomía, me acuerdo. Bajándolo quizás de la teoría a la práctica, ¿cómo hace un argentino para ahorrar en nuestro país? ¿Ahorrar? Sí. Y es uno de los grandes problemas que tenemos. De hecho, el tema del mercado de capitales, de la posibilidad de ahorrar en pesos para que no se devalúe la moneda, y la tendencia natural que está desde el Rodrigazo en la Argentina, es la de ahorrar en dólares. Y pensar en dólares. Somos uno de los pocos países que sabemos el valor del dólar. Las propiedades se compran, se venden. Lo hacen todos, ¿viste? Lo hace el industrial o lo hace el banquero que puede fugar la guita
al exterior y lo hace también el pequeño comerciante cuando arma un canutito abajo. Lo que pasa es que es imposible con la inflación que hay, con la deuda que tiene la Argentina, y por eso te quiero preguntar, ¿qué va a pasar el 14, el 15 con el gobierno? Perdona, igual hay instrumentos de ahorro en peso también, ¿eh? Todos los bancos tienen distintos instrumentos de ahorro en peso, además del plazo fijo. Pero el peso no vale nada. Sí, pero se devalúa y con la inflación La inflación que tenemos Mirá, es yo más alta que la tasa para desde ahorrar. que soy chico, la bobe paisana, ¿viste? O sea, la mitad de mi familia es judía, la otra mitad de mi madre católico. Siempre, ¿viste? Con el tema de hay que ahorrar la casa propia, nene, qué sé yo. Y siempre, desde que soy pibes, haces un mango y compra dólares, ¿viste? Desde que soy chico tengo ese recuerdo. ¿Está bien eso? No, pero se entiende. Sí, y es Yo lo no que me enojo con la gente que, digamos. o sea, a ver, bueno, si, como dicen ustedes, che, ¿en algún país del mundo pasa esto? No pasa. Es que cada vez está peor, porque ahora que estamos hablando del Cyber Monday, por ejemplo, estamos hace 10 años, 15 años, la gente pedía ofertas para comprarse, no sé, un auto o una heladera, y ahora estamos financiando No me caes la PNT, te pido. No, digo, las milanesas o... Perdona, pero digo, es complicado, ¿viste? Sí, Estamos sí, financiando no, Morphy. Sí, de hecho hay... Comida, bebidas, es complicado. Digo, hay roticerías donde se puede pagar. Bueno, el tema del cuota. dólar es como el tema. Yo siempre que cuando trato de sintetizar las cosas le digo a la gente, mira, el precio que ordena el resto de los precios es el precio del dólar. Cuando hablamos de la deuda externa no hablamos de una abstracción, eso genera presión sobre... Exactamente. Cuando vas a comprar la leche, Y cuando eso vas... es, lamentablemente, es el precio que coordina los otros precios. ¿Qué va a Es el hacer gran- el gobierno? ¿Va a pagar? Es una buena pregunta. Estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo que la Argentina pueda sostener en el tiempo y que eso no implique tener que hacer un ajuste como el que se quiso hacer durante el gobierno de la Rúa con López Murphy, que tuvieron que recortar o que pretendieron recortar, por ejemplo, los presupuestos de la educación pública, los recursos de la universidad. Eso no. Digamos, lo que sí se necesita es resolver este tema porque no se puede operar en la Argentina si no ordenás la Por macro. eso te Sí, digo, que el ¿qué sueldo pasa? alcance, básicamente creo que es eso lo que ocurre, Pero a ver, ¿no? ojo que la deuda, porque viste que es difícil por ahí explicar cómo se construye la deuda, pero la deuda no es que se la pedís a un banco o al fondo. Durante la primera etapa del gobierno de Macri se la pidieron a muchos fondos de inversiones que vinieron a especular con la timba financiera, con la bicicleta financiera. Claro, con tasas Los muy altas habilitaron a donde que entren, convenía. claro, los habilitaron a que entren, que compraran títulos públicos, bonos, y que después se pudieran llevar los dólares afuera, habiendo hecho la ganancia con la tasa de interés. Cuando eso entra en crisis, vamos al fondo y le pedimos a otra persona el fondo. Lo que se hizo en la primera etapa del gobierno fue negociar la deuda con lo que se llama acreedores privados, que son bancos y fondos de inversión privados que le prestaron a la Argentina. Pudimos ahorrar casi 38.000 millones de dólares. O sea, fue una renegociación exitosa esa. Ahora en diciembre vencen 1.800. Ahora queda con el fondo. Claro. O sea, se le pidió plata al fondo para pagarle a esos muchachos. Incluso no pudieron y bueno, tuvimos que renegociarla y ahora hay que negociar con el fondo, que son los tipos que te dicen no solamente cómo me vas a pagar y cuándo, sino qué tenés que hacer para juntarles la plata. Por eso es lo complicado. Ahora, Se ponen se condiciones. está definiendo en la elección legisladores, senadores, diputados. ¿Por qué crees o a qué factor atribuís el crecimiento de la derecha de forma exponencial en el votante que no cree en la política, en el votante que dice prefiero ir por el lado de Milei? ¿En qué lo Sí, que ahora se ha sumado al macrismo, ¿no? Milei. también dijo que se suma al macrismo para 2023? Es un fenómeno ¿Qué lectura global. haces? Es un fenómeno global. No pasa solamente acá. Vox en España, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro. A ver, son varias cosas. En primer lugar, es la traducción política de un malestar que existe. Sí. Mucha gente que está hinchada la... Sí, las pelotas. Claro, Sí, la obvio. pelota con la política, entonces no lo votan a Milei por lo que Milei dice, sino por cómo manifiesta su indignación. Eso quiero creer además, Sí. porque la verdad que las cosas que dicen, Son niega el espantosas. cambio climático, o sea... Sí. niega Sí, la por la vehemencia, digamos. El cansancio. Sí. Y después creo que también lo que hubo fue una reacción al movimiento feminista. En la Argentina, los últimos años se provocó un avance muy fuerte de derechos sobre la bandera de las chicas, el IVE, el ICI, ¿no? Sí. La interrupción voluntaria del embarazo, la educación sexual integral en los colegios, el lenguaje inclusivo. Mucha gente sintió eso como una agresión. No me digas que encima tenemos la culpa de... Claro. ¿Qué? ¿Vos estás diciendo que las mujeres tienen la culpa de que No, usted no, perdió como, votos? como reactivo, No, está diciendo como que una al revés. reacción a eso. Ah. Que sintió, sí. Y la derecha aprovecha De eso hecho, como una claro, Ok. cuando le preguntan, por ejemplo, cuando se investigó quiénes eran los votantes de Trump, que es muy parecido a este fenómeno, se descubrió que eran hombres blancos, heterosexuales y en edad productiva. ¿Y por qué? Porque sentían que los liberales de Estados Unidos, que serían como la izquierda, les habían puesto en crisis su forma de vida. ¿Viste que ellos hablan de que son políticamente incorrectos? Sí.
¿Por qué? Porque dicen bueno, yo soy conservador, yo tengo mis privilegios de sector, o sea, yo no creo en la diferencia entre los hombres y las mujeres, yo no creo que el Estado tenga que, no sé, que educar sexualmente a mis hijos, o sea, es la reacción a lo que fue un proceso, desde mi perspectiva, obviamente, muy positivo, que fue la incorporación de la agenda de género, pero que un sector lo vivió como una agresión. Sí, como una invasión o como Entonces, es como la contracara de eso. O sea, después, a ver, te lo pongo para que se entienda feo, aunque no es así. Después de una expansión de derechos por izquierda, vino una reacción por derecha, en espejo al Está bien, inverso. pero también hay errores del gobierno. Un mea culpa hay que hacer. Hay que No, pero el crecimiento de derecha y de la oposición y la derrota Lo de primero ustedes que en la- No, primero lo dijo él igual, no por Soy muy no está que te cuidadoso en esto, defienda, porque pero tengo dijiste lo de alma, exactamente. como No, yo digamos, arranco a decir, vos me preguntás, ¿cuál es el primer factor? Hay 3 factores para mí. El primer factor es, hay una bronca y hay un descontento con la política tradicional. Primer factor. Segundo factor, esto que estoy contando de lo que fue la revolución de las chicas. Y el tercer factor es la reacción frente a las medidas de restricción de la libertad de la pandemia, porque es un fenómeno global. sí, más también En España, el cumpleaños de perdieron. Fabiola, el vacunatorio VIP, Pero todo por eso, es un Eso fenómeno- estuvo muy mal, horrible. horrible, ¿no? Yo lo dije en su Convenimos. momento, además. Digo, porque era como la sensación, yo te hablo de lo Horrible, personal, es como decir, como horrible. que estás bancando a alguien y de repente decís, "Guau, ¿cuánta cagada va a ser el que estoy Claro. bancando?" Sí. Pero E no internamente mezclemos- también me imagino que eso Sí, pero hizo no mucho mezclemos los ruido. temas. Si querés, no tengo drama hablar de Sí. eso. Te digo, el surgimiento de estos grupos de ultraderecha, derecha dura, no sí. nos pasa a los argentinos, está pasando en el mundo. No ganó nadie en la elección, la primera elección que tuvieron los países en pandemia, no ganó ningún oficialismo casi en el mundo. Casi ninguno. Claro. Pero además crecieron esas mucho, experiencias de ultraderecha. exponencialmente, sí. O sea, a ver, la libertad individual es fundamental para organizar una sociedad, pero la verdad es que cuando vivís en comunidad, digamos, cualquier sociedad organizada tiene normas. Sí, no sí, podés y hacerlo, tenés que por ejemplo, ceder las leyes de frente. tránsito, Vero. Claro, sí, sí, Vos sí, podés decir, sí, che, yo obvio. quiero andar por como se me canta, ¿no? ¿Por qué? Porque o nos organizamos todo o el caos Sí, sí. sería Ahora, total. viendo la película adelantada que vos decís, lo vimos en Esto es lo- España, en Brasil, en Estados Unidos, ¿qué decisiones y cambios proponen? Para que eso no le suceda, ¿no? Porque si ya la película ya pasó, Muchas cosas, pero es un continuo, es un flujo esto, no es una foto, es como una peli. Santoro, buenas tardes. ¡ay, la quiero mucho! Vicky, ¿de qué medio? Quiero preguntar, ¿tenés pensado presentar algún proyecto en el Congreso para eliminar los privilegios de los políticos? Sí, sí, pero a ver, ¿cómo cuáles? Las jubilaciones. Bueno, de hecho ahora se ¿no? presentó uno que... Está bien, pero digo, el Jueces. gasto de la política, asesores, no se bajaron los sueldos, todos esos privilegios que tienen Sí, en pero- el Congreso los políticos. Sí, pero no, a ver, ojo, porque también, por ejemplo, jubilaciones de privilegio. ¿Cuántas veces escuchaste vos que se derogaron las jubilaciones de privilegio? Un montón. Sí. Bueno, se derogaron, son muy pocos los casos que quedan. Por ejemplo, el caso de los expresidentes. Cristina. Cristina. Macri. Macri. Porque decir Cristina, Macri también la... Y te Sí. digo una cosa, me parece razonable que un expresidente en todo el mundo, un expresidente... En Estados Unidos le ponen una fundación a los expresidentes. Una biblioteca, está la biblioteca Clinton, o sea... Lo que uno tiene que hacer es austero, no solamente en el gasto, sino también en la forma de vida. Bueno, de eso te habla Vicky Claro. y Sí, estamos sí. hablando de eso. A ver, para que te des una idea, yo no tengo chofer, Bueno, no soy pero candidato, no tengo serás el chofer, único. no tengo... ¿Cuántos eh, asesores tenés? Lo que nos permite es un cupo fijo, digamos, que te permite la legislatura. Para todos iguales y la maneja el PRO, eso, no lo manejamos nosotros. Pero no tengo, digamos... Claro, pero en la Cámara, en diputados es... Tenés menos. Increíble, sí. No, es menos de lo que... Digamos, parece... Además, parece Igual si loco. vos necesitas tener a alguien que te lleve, digo, estás en función. El tema es cuando se van de mambo también, el chofer te te lleva, en quedan. vez de a laburar, te lleva al Claro, pibe, al o jardín quedan infante, en el Estado, o hay políticos por ahí que te lo reconozco esto, porque además a mí me da Tenés bronca que como vos, reconocerlo porque que no te da, es obvio. que no te laburan. Claro. Que no te Primero laburan. que no, además en la pandemia, digo, donde vos mismo reconoces que la cuarentena fue extensa, hundió la economía, hubo una parte que era razonable al principio de la pandemia, todo el mundo apoyaba la cuarentena, pero después hubo una decisión del gobierno de extenderla, hacerla muy larga, y los diputados fueron los últimos en estar, ¿viste? Sí, sí, no Sí, sé. yo Nunca estuvieron pero- cerca de la gente. Eso se lo decimos igual a todos los políticos, a todos no los no partidos generalicemos, políticos. porque yo Es que sí, recorría- es que los políticos se olvidan de la hablamos de gente. vos, No todos. generalicemos. Mira, Diego, yo me la pasé recorriendo hospitales y mi familia tenía los huevos en la garganta. Recorriendo hospitales, barrios, cuando Me imagino. cortaron el agua, los del gobierno de la ciudad le cortaron el agua a las villas.
que fue un problema enorme en la 31, estábamos en los barrios más humildes. Pero no es personal, es decir, No, pero no se esperaba generalicemos. un gesto de la política Sí, está ante toda la gente que estaba perdiendo laburo y Coincido. todo. No te lo hago responsable a No, vos, Pau, pero no generalicemos. A ver, ¿se esperaba un gesto? Sí. ¿Se espera un gesto de la política? Sí. Soy el Por eso, primero. lo que te pregunta Vicky. Pero no ¿Le pedirías generalicemos. perdón a la gente por alguna medida que tomó el gobierno? Depende igual, lo mismo. Es que no quiero se puede también generalizar. hacer cargo de... Pero claro, o sea, a Pero veces... podés decir. No, pero una que no, que vos decís, bueno, visto Una en la que la perspectiva de viste. cómo terminó, digamos, de cómo estamos hoy, una que dirías, Yo hubiese hecho... hoy visto la Bueno, película no hubiese tomado tal decisión. hay que ser preciso. A ver. Mira, no sé si perdón porque no fui yo el que la tomé. O sea, yo puedo pedir perdón si siento culpa porque propuse algo que salió Un mal. grupo. Sí. Tu gobierno. Pero ¿qué uno podría criticar? A mí me parece que se lo dije inclusive al presidente en su momento, que para mí básicamente la relación de la cuarentena con el cole tendría que haber sido mucho más planificada. ¿Por qué? Porque primero, para explicar la verdad, o sea, nadie sabía frente a lo que nos encontrábamos. En el mundo, en todos lados se cerraban los colegios porque decían los chicos son vector de contagio, guarda con esto. Segundo, no es lo mismo la infraestructura de un país desarrollado que un país pobre, como nosotros, que somos un país pobre. Yo, una de las cosas que decía es tengamos en cuenta esto, Qué lástima, porque eso, pensamos somos que los muy pibes y ricos. las pibas se pueden formar a través de dispositivos electrónicos y eso es mentalidad de clase media. Sí, totalmente. En Porque no hay todos lados conectividad, los chicos tenés no tres tienen... pibes, cuatro tienen- pibes en una habitación, un Exacto. solo teléfono. Claro. Tiene Digamos, entonces, para eso dispositivos. tendrían que haber estado abiertos los coles y tendríamos que haber tenido todos, inclusive la ciudad, porque esto es una responsabilidad compartida, un programa que contenga eso. Y en tercer lugar, abrir y cerrar. Yo le decía sístole y diástole, digamos, para ir evaluando. Focalizada. Sí, focalizado. Yo propuse una ley en la legislatura de la ciudad, que la copié de Alemania, que se llamaba la tasa de incidencia, para tener un mecanismo que a partir de determinados casos, una fórmula matemática para que la decisión de abrir y cerrar las escuelas no dependa de la voluntad del funcionario político, sino que sea, che, ¿cómo está el Claro, que pueda sistema? tomar, ¿Se enfrió un tener poquitito autonomía. el sistema de salud? ¿Se enfrió un poquitito? Abrimos. ¿Cómo está el sistema? No, estamos con las camas de terapia y muchos contagios, ahí cerramos. Pero entonces la familia podía organizarse, no es que estábamos el domingo, Esperando todos, que yo iba a también, pasar, a ver sí, qué sí. decía el jefe de gobierno, a ver si mandamos los pibes o no al colegio. Bueno. Leandro, a jugar. Va a girar Vicky la ruleta loca a ver qué queremos hacer el lado B del candidato. ¡Vamos! Santoro, tu destino está en mis manos. ¡Eso! ¡Ojo! Ser el primero. A ver qué te toca, vamos. Dale, a ver, la suerte es loca. ¡Ahí va la ruleta! A ver, superhéroe, primer beso, fobias. A ver qué te toca. A ver. A ver. Uy, no te tocó nada. No, sí, Primer sí. trabajo. Primer trabajo. Laburé trabajo. desde muy chico con mi vieja en un almacén. Bien, perfecto. Ay, Qué qué lindo. lindo. Te comías cosas, sí. Sí, Hacer hambre. todo, agarraba. En ese momento las galletitas venían en tacho. Ay, qué El lindo. cuarto las Oh. empezar, sí, cortar fiambre, rotaba la celadera, todo. Bien, perfecto. Laburo de esclavo. La cosa es que Vamos, venga laburo de usted. esclavo. La otra. Vamos, El vamos. Ivo Pochi. Así no la cosificamos a Vicky, uno y uno. Muy bien. ¡Ahí va Pochi! Santoro, a ver Pimba, cuál te pimba, toca, ¿eh? pimba. A ver, Bebote. ¿Te pone más nervioso esto o el 14? A ver. Ahí vamos, ¿eh? Ay, pon el enano para que pare. Vamos, vamos. Ahí viene. ¡Oh! Pará. Primero beso. primer beso. Muy precoz. Un beso ahí. Opa. Muy precoz, recuerda? muy precoz. Sí. ¿Chiquito en el colegio? Sí, me entendí. Sí. Iba a colegio de varones, no, en el barrio. Bueno, qué sé yo, podría ser, Garpa. ¿Querés que te explique? Vamos con la siguiente pregunta. Pero pará. Hay mucho para contar. No, un beso. Pará, fue amor, ¿qué pasó? No, como amor, el primer beso nunca. Claro. Con lo que uno puede. ¿Con quién? Es un besito. El primer beso. Sí. Nena, 15 años, 14 años. Sí. Primer amor. No, no. Besaste lo que se podía besar ahí. Lo que Siempre se... remando, lo mío fue la... Una más, la última. La última. Ahí va la ruleta. A ver qué te toca. Vamos. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Otra vez. Otra vez. Ya salió. Vamos, Vicky, de nuevo. Va. Música favorita. Vamos. Redondo. Los redondos. Sí, a full. Esa, rockero. Pero igual Eso. te escucho todo, te escucho cumbia, te escucho folclore, pero la banda, el sonido de mi vida, los redondos. Bien. Te tocó una más. Fobias. Muy bien. Fobias. ¿Algún ¿Fobias? mensaje final para ¿A la darnos? gente? Sí, no sé. No, yo milito siempre el amor, la solidaridad. Me parece que hay que recuperar eso. Que hay muchos motivos para desconfiar, pero creo que tenemos que creer en la gente. Creo que tenemos que ser solidarios y tenemos que apostar al otro, no negar al otro. Que lo que está en discusión muchas veces en estas elecciones es si le damos importancia al otro o no.
Y yo quiero hacer de la solidaridad una bandera y de la sensibilidad. Hay que incluir la dimensión de la sensibilidad en la política. Muchas gracias por haber venido. Este aplauso para el señor Santoro.